solo lea la escritura, eventualmente el pensamiento es ¿y cómo eso o de qué forma yo lo aplico, lo vivo, lo practico, en qué forma se relaciona, o sea, se interactúa con mi vida? Y en eso hay una interpretación. Entonces, ya que hay que interpretar, es una cosa que no podemos escapar, la pregunta es, ¿habrá alguna forma correcta de interpretar? ¿Habrá más de una forma o método de interpretación? Hemos dicho que sí, que hay muchas formas que pueden la escritura aplicarse, pero nosotros nos estamos enfocando en algo específico. El enfoque nuestro es un sistema particular presentado e inferido en el Nuevo Testamento. Recuérdense que la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia en Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para dirigir, para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra, ¿ok? Pero recuérdense que eso está hablando del antiguo pacto, las escrituras de Israel, divididas en esas grandes tres categorías de los salmos, los profetas y la ley. Entonces, recuérdense que ese volumen, esos libros, no le pertenecen a los cristianos. Había gente que estaban usando esos libros antes que existieran cristianos. Y ellos los leían y los practicaban y los vivían y los cantaban. Y nosotros hemos cogido ese libro y ¿qué hemos hecho? Lo hemos aplicado y lo hemos interpretado de una forma distinta, diferente, particular. ¿Cómo sabemos que es distinta, particular y diferente? Bueno, porque los judíos hasta el día de hoy siguen leyendo la misma Biblia que tú y no llegan a la misma conclusión. No están interpretando de la misma forma. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nosotros nos hemos robado ese libro de esa persona? ¿O será que nosotros hemos encontrado algo en ese libro que genuinamente, aunque los judíos siempre habían proclamado, no habían comprendido en su totalidad? La segunda postura es la contestación que nosotros en fe representamos. Traducción. Nosotros interpretamos según las leyes, los principios y el método nuevo testamentario de Jesús y sus discípulos. ¿Okay? ¿Están conmigo ustedes? ¿Sí o no? Entonces, esa forma específica y particular se puede estudiar, se puede resumir, se puede evaluar. Jesús y sus discípulos hicieron algo tan específico con la palabra de Dios en su tiempo, que ahora nosotros ¿qué hacemos? Imitamos, seguimos, repetimos ese sistema que ellos implementaron. Los autores cristianos interpretaron las escrituras de Israel, del Antiguo Testamento, como una narración de revelación, llegando a un cumplimiento de consumación en Jesús. Eso fue lo que ellos hicieron, empezando por Jesús mismo. Además, esto es otra cosa que ellos hicieron, de forma innovadora e imaginativa, tomaron figurativamente, tipológicamente, textos antiguos testamentarios para adornar y organizar sus ideas teológicas, cristológicas y eclesiásticas. Fue lo que ellos hicieron. A luz de lo que sucedió en Jesús, encontraron autorización divina para aplicar, interpretar y pensar en la palabra de Dios de nuevas formas creativas. Jesús y sus discípulos tomaron este volumen que la nación de Israel había tomado y repetido y cantado y esperado, y dijeron, esto es una historia que va a llegar a un punto culminante en la persona de Jesús. Ya llegó. Jesús dijo, en mí se está consumando. Entonces, todo encerraba esa verdad de que en Él estaba el fin de la ley, de que en Él estaba la consumación de la historia. Y no solamente eso, Jesús hablaba figurativamente de textos que en otra ocasión no se habían visto desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Y pues, como Jesús se mostró como hijo de Dios al resucitar entre los muertos y al enviar el Espíritu Santo, Jesús utilizó ese método, los discípulos lo siguieron y empezaron a implementarlo. Lo que Jesús hizo
poner la Biblia como una narración que llega a un punto culminante y hablar figurativamente para interpretar en forma tipológica, podemos decir metafórica, hasta poética, imaginativa, tomar los textos de nuevas formas para introducir ideas teológicas, quiere decir el estudio de Dios, para estudiar la naturaleza de Dios. Cristológica quiere decir el estudio de la persona de Jesús, para aplicarlo a quién Jesús es. Eclesiástica quiere decir para vivir en el estudio de quién es la iglesia, cuál es el propósito de Dios con el cuerpo de Cristo. Todas estas ideas en el Antiguo Testamento empezaron a verlas de forma figurativa, poética y aplicando principios. Y esa es la forma que los autores neotestamentarios utilizaron las escrituras de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Estas formas simbólicas y creativas de interpretación se pueden estudiar, se pueden desarrollar como un sistema y se pueden aplicar, se pueden practicar. Eso es lo que yo hago todos los domingos aquí en la iglesia y es lo que estamos enseñando todas las clases aquí los martes. ¿Cómo fue que ellos hicieron eso? Y desglosar eso para que usted lo haga también. Vamos a recoger los tiempos de la ofrenda, ya prediqué. ¿Entiendes? Eso es lo que estamos haciendo. No solo, oh my God, usted oye lo que yo estoy diciendo. La Biblia es un libro cerrado para la mayoría de los cristianos, porque ni siquiera ven que el Nuevo Testamento está citando continuamente ecos, tipológicamente símbolos del antiguo pacto, e interpretándolos de forma radical, creativa, poética, para resolver problemas de la iglesia, para explicar quién es Jesús, para hablar el misterio de Dios y sus grandes verdades, para definir la actividad del Espíritu Santo, todo lo que estamos haciendo en el antiguo pacto. Pero la iglesia no sabe eso, porque ni siquiera sabe que están relacionados, que es un mismo volumen, que están conectados. No entienden el método de los autores cristianos para aplicar verdades antitestamentarias redefinidas alrededor de Jesús y del Espíritu. Como cuenta en el cuento de la narración que llegó a un punto culminante en Jesús. No entendemos eso. La Biblia es un libro cerrado. Entonces tomamos un verso y lo leemos y lo aplicamos a nuestra manera. Y entonces decimos disparates, o nos inventamos cosas, o hacemos más daño que bien. La Biblia tiene que interpretarse. Pues vamos a escoger un método de interpretación que sea consistente con la Biblia misma. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos distinguir y definir la forma en que Jesús interpretaba, la forma en que los discípulos interpretaban. Todas las clases que hemos dado hasta ahora es eso mismo. No lo voy a repetir otra vez. Método, contexto, proceso, aplicación, enfoque. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, lo que de él decían. Enfoque cristocéntrico. Narración, una historia. O sea, eso está por toda la Biblia, eso no lo inventé yo. Podemos ver ese método. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ponerlo como en reglas, principios, para que tú lo estudies y lo apliques. Tú también puedes interpretar la Biblia. Los principios de interpretación desarrollados en un sistema de estudio bíblico nos protegen del error. Entonces, ¿para qué yo tengo que coger esta clase? ¿Por qué esta clase es importante? ¿Para qué sirve todo lo que estoy hablando? ¿O no sirve para nada? Sí, sirve para algo. Sirve para muchas cosas, pero para resumirlo en lo que yo me conformo, por lo menos sirve para esto. Estos principios de interpretación, si los desarrollamos y los aprendemos, te protegen del error y te protegen de la especulación humana. Interesantemente, el mecanismo mismo de tener estas reglas específicas de estudio prohíbe el que tú te alejes a conclusiones que no están en base o en línea con lo que ya ha sido establecido en la fe cristiana. Wow, eso quiere decir que la consistencia de este sistema de interpretación y el potencial interpretativo que tiene, sin permitir que te alejes de la verdad, confirma que tu método de interpretación es más que eficaz para llevarte a la verdad. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, estás usando estas reglas y al tú usarlas, tú mismo te das cuenta que esas reglas te iluminan los textos, se confirma con la misma Biblia, puedes entender mejor y profundizar mejor en tu estudio, sales 1000 veces más edificado y aparte de eso, nunca concluye algo que va en contra con lo ya establecido. Uno desarrolla una confianza. Es como decir que aprendes una arte marcial.
Tú estás estudiando unas artes marciales y si vas a la calle y alguien te parte la cara, tú dudas de esa arte marcial. Lleva 5 años estudiando karate, y vino uno que sabía Mexican judo. You don't know if I have a gun, you don't know if I have a chain, you don't know. Y te metió con todo por la cabeza. Tú no vas a regresar a esa escuela. Porque lo más elemental es que se supone que te hubieras protegido. O por lo menos defendido, que te hubieran enseñado a correr para que no te dieran. Cuando tú aplicas lo que aprendiste, ahí que tú te das cuenta, esto sí funciona. O así, o así. Que por instinto sale. Y tú vienes y le partes la cara a la persona y dices, pues sí funciona, déjame seguir cogiendo la clase. Igualmente cuando tú coges los principios y los empiezas a aplicar en la Biblia, y de repente el verso que tú has leído 1000 veces se ilumina y te empieza a ministrar y el Espíritu Santo cae y de repente tus errores se desenmascaran. Tú dices, pues esto funciona. Amén. Podemos decir que por forma, lo mínimo que podemos decir, que esto te va a ayudar a protegerte de errores. ¿Están conmigo hasta ahí? Todo lo que acabo de decir hasta ahí está tremendo. Yo mismo me sorprendo de las cosas que yo no decía yo digo. Porque yo a veces digo, mejor que eso no se puede explicar. No voy a seguir repitiendo el doctor al caballo que ya se murió. Anyway. Escuche esto. Una cosita que quizás no especifiqué, pero que pueden ayudar. Hay formas de conexión y de interacción textual, que son reglas que vemos en el Nuevo Testamento y que podemos aplicar para interpretar. Yo les di mucha ciencia. Vamos a suponer que ya usted escogió un verso y ya tiene versos que están conectados con el verso, pero quizás la pregunta es cómo yo los relaciono. ¿Okay? Tú tienes que buscar formas de que la conexión, eso ya es arte, no es solo ley, no solo son reglas. Tú tienes que ver formas a través de las cuales tú puedes dialogar entre testamento y testamento, entre verso y verso, entre párrafo y párrafo. ¿Okay? Y una de las cosas que tú puedes hacer, número uno, es buscar similitudes o repeticiones de palabras. ¿Okay? Por ejemplo, Douglas tenía un pasaje que era Timoteo 16, segundo o primero. Primero Timoteo 16. Entonces decía, Dios fue manifestado en la carne, mortificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado en el mundo, recibir la Biblia en gloria, algo así. Bueno, es un credo, literalmente. En un ejercicio yo le estaba explicando las diferentes formas de interpretar cada porción de ese credo y le dije, la de justificado del Espíritu, por el Espíritu, puede que sea de las más difíciles de conectar a otro verso. ¿Okay? Porque es una frase pues bastante... Los comentaristas dicen que justificado en el Espíritu puede referirse a la resurrección de Jesús de entre los muertos. Como decir, el Espíritu Santo al resucitar a Jesús confirmó que es Hijo de Dios. Puede ser una posible interpretación. ¿Sí? El problema con eso es que no hay muchos versos, ¿no? Creo que solamente Romanos dice el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos. Y en Romanos capítulo 1 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de Dios de entre los muertos. No hay muchas porciones bíblicas. Pero yo le dije que en el contexto, Dios manifestado en la carne, Jesús en humanidad, básicamente. Justificado en el Espíritu, siguiendo lo que viene después, que es Cristo de los ángeles. Yo le hice una conexión entre Cristo de los ángeles y justificado en el Espíritu y manifestado en la carne. Y lo llevé al bautismo. El bautismo de Jesús fue cuando Dios en la humanidad de Jesús, que dijo, cumplirá toda justicia, y descendió ¿qué? El Espíritu Santo, y la voz dijo, este es el mismo amado en quien tengo complacencia. Y ahí fue que Juan el Bautista declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Right? Porque la forma que él sabía que Jesús era divino o el Mesías, era el Espíritu que tenía que descender sobre él. ¿Right?
No había forma de que en la humanidad de Jesús se supiera o se reconociera que Él era el Hijo de Dios, a menos que no fuera confirmado dentro de la justicia por la ley y por el orden divino de Dios en Juan el Bautista, que era el único profeta en 300 años de Israel, que estaba en la tierra. Tenía que bautizarlo y confirmarlo. Y la confirmación venía por el Espíritu. Hay una conexión que podemos decir que la humanidad de Jesús tenía que conectarse a la eternidad del Espíritu Santo, que era algo que era de Él por su naturaleza, pero humanamente no se había recibido en el tiempo. Dios fue manifestado en la carne y ahí fue justificado en el Espíritu. Hay una unidad temática que yo conecté, lo que acabo de hacer, y hay una unidad de similitud de palabras. Justificación se conecta con lo que dijo Jesús cuando dijo: es necesario cumplir toda justicia. Hay una similitud, no es la misma palabra, pero es la misma raíz, o es el mismo pensamiento. Hay una unidad de palabras y una unidad temática. Esa repetición de palabras me ayuda a conectar dos textos que superficialmente no parecen estar relacionados. Tiene poder interpretativo esta verdad, porque entonces, visto de los ángeles, toma otro significado. Visto de los ángeles solamente dirían: los ángeles lo vieron, y más nada. ¿Right? Pero si le metemos el significado del misterio de que Dios fue manifestado en la carne, Dios se hizo hombre, eso sí, es algo para ser visto de los ángeles. Y que la humanidad fue justificada en el Espíritu, traducción. La humanidad caída, que fue perdida en el pecado de Adán, en el Salmo 8 y en el Salmo 6 y en el Salmo 2, muchos de los comentaristas dicen que la frase ¿qué es el hombre? Para que tenga en memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visite un poco menor que Elohim, o puede ser los ángeles o Dios, cualquiera de los dos. Elohim puede significar lo que es lo que. Entonces toma otro significado, porque los ángeles tenían que ver la justificación de por qué Dios amaba a la humanidad. Porque invirtiendo una raza caída, pecaminosa, que destruye los propósitos de Dios, porque Dios se hizo carne y tomó la humanidad caída y fue justificado en el Espíritu. Y entonces se vio que los seres humanos, a través de la humanidad de Jesús, se vio que el ser humano sí puede llegar a sentarse en el trono de gloria. Y los ángeles entonces vieron el misterio de Dios en la humanidad de Jesús. ¿Me siguieron? Después les voy a enseñar que cuando tú conectas, hay una forma de confirmar que el diálogo de la interacción textual es verídica o es eficaz. Y una de ellas es que las conclusiones iluminan los textos. Una de ellas es: los versos deben aumentar y no disminuir en su importancia bíblica, con su potencial interpretativo siendo exaltado y no reducido. Traducción: al tú traer esta conexión, todos los versos se iluminan más y toman más importancia. Si tú traes una conexión que reduce o opaca los versos, probablemente están mal interpretados. No es una buena cosa. El potencial interpretativo, al aumentar, confirma la conexión textual en ser eficaz y verdadero o verídica. ¿Ok? Entonces, número uno, esa similitud de palabras. Es un ejemplo de que al conectar palabras o temas, podemos trabajar texto con texto, verso con verso. Esto quizá parecería sentido común, pero no es tan común como tú piensas. Porque a veces tenemos los versos y sabemos que por referencia están hablando lo mismo, pero cuando tú vas a tratar de trabajarlo no sabes cómo. Tú tienes que con arte conectar temas, palabras. Y es un trabajo. Esto no es pum, 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 pum. Ya yo sé que voy a contar. Vas a tener que pensar un rato y orar y pedir al Espíritu Santo que te ayude a pensar los versos de forma diferente para unirlos. ¿Ok? Los otros son patrones estructurados. Patrones estructurados de orden o conexión de temas. Eso está refiriéndose o está conectado a lo que ya hemos dicho. Un ejemplo. Revelación, gloria, caída, juicio. Revelación, gloria, caída, juicio. Vamos a suponer que tú encuentras eso como un patrón en la Biblia. Dios siempre se revela, luego que se revela, viene su gloria, luego que viene su gloria, la gente se revela, y después que la gente se revela, viene el juicio de Dios. Eso es un patrón.
Y tú lo ves en muchos versos bíblicos. So, ese patrón, cuando tú ves a ese patrón en más de diferentes textos, puede ser una conexión y un diálogo que a través de esos temas siendo relacionados puede conectar versos con versos. So, reconocer que si no hay palabras o no hay repeticiones de temas específicos, usted puede buscar patrones estructurados de conexión de temas. ¿Okay? Un ejemplo, Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo, tú lo has dicho, y aquí veréis el cielo abierto y al Hijo del Hombre venir en las nubes de Dios. ¿Okay? Nosotros bueno, ¿qué tiene que ver eso con nada? Eso está citando dos versos bíblicos que aparentemente no tienen ninguna relación. Salmo 110 y Daniel capítulo 7. Que lo está conectando y está diciendo, y lo que va a pasar ahora está relacionado. ¿Okay? ¿Cuál es la conexión de Daniel 7 y Salmo 110? Superficialmente ninguna. Temáticamente los dos tienen contexto mesiánico. So, el tema mesiánico en Daniel 7 se cumple con el tema mesiánico en Salmo 110. ¿Okay? Y también hay un patrón, porque el Hijo del Hombre que sube a la nube de poder recibe poder, gloria y honra. So, alguien está subiendo al poder y cuando sube al poder recibe poder, gloria y honra. ¿Y qué dice el Salmo 110? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Y al entrar a la diestra, recibe poder, gloria y honra. Y el resto del Salmo también así lo confirma. So, hay dos versos que aparentemente no tienen relación, temáticamente porque ambos son mesiánicos, están conectados. Y al ver la estructura, te das cuenta que hay un orden. Y ahí está el tema de la narración, porque Jesús lo está diciendo, eso se está cumpliendo en 1000 personas. Otro ejemplo. Estoy dando ejemplos para que no solamente se oiga como principio. Ok, algo que es importante. Obviamente, todo esto va a tomar mucho más poder cuando tú te acostumbres a leer más la Biblia. ¿Sí lo que es como, es bueno saberlo, pero quizás no va a tener tanto efecto hasta que tú no desarrolles unos hábitos de escuchar la palabra o estar más relacionado con temas bíblicos. Y entonces, con un instinto, tú vas a hacer las conexiones, porque ya conoces las reglas. Pero sin tirarte al agua, las clases de natación no te sirven de nada. ¿Okay? ¿Sí? Es como yo estaba los otros días leyendo la Biblia y yo me di cuenta como automáticamente ya me empezaron a natural muchas cosas, ¿verdad? Y me puse a estudiar unos libros míos viejos de interpretación y me di cuenta que muchas de las cosas que yo aplico, yo las había leído ya en libros de interpretación, pero del año a la cuadra, o sea, hace años atrás. Y al momento yo me recuerdo, porque yo lo marqué en el libro, yo me recuerdo que yo no entendía eso, pero ahora me sale natural. O sea, porque al momento, como no estaba tan familiarizado con la terminología de lo que significa, ni lo estaba aplicando, no sabía qué era, pero se estaba metiendo en mi conciencia, en mi mente. Y al momento de interpretar, cuando ya estaba familiarizado, instintivamente empecé a hacer buena interpretación. Asimismo, quizás esto que usted esté escuchando no le hace ningún significado, pero un día que a usted le interese leer la Biblia y usted vea dos versos y esté trabajándolo y usted dice, no parece ninguna conexión, instintivamente usted va a decir, déjame ver si hay palabras relacionadas, déjame ver si hay es un orden temático, déjame ver si están estructurados, algún patrón. Y sin darse cuenta, lo que habías estudiado empieza a ser eficaz en tu vida porque ahora lo estás practicando. ¿Ok? Anyway, alusiones indirectas o sutiles, resonancias de otras escrituras, eso es otra forma de conectar textos, un diálogo de interacción textual. Cuando hay alusiones indirectas, o son sutiles, no son obvias.
So, un ejemplo, el que no escatimó ni a su propio hijo, si no lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará con su hijo todas las cosas? ¿Verdad? ¿Qué verso está citando ahí Pablo? ¿Sabes? Búscalo en la referencia bíblica a ver si dice que hay un texto que está haciendo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿No está citando? No está citando ningún texto. ¿Okay? Pero sí hay una conexión de lo que te estoy hablando. Indirecta. Una alusión. El término técnico en estudio, en los movimientos de estudio bíblico se conoce como un eco. Algo que se suena como que algo, ¿right? Y la conexión es cuando Abraham no escatimó a su hijo, sino que lo entregó. Ahora fíjate que superficialmente parecen dos textos que no están relacionados. Porque aquí es Dios el que no escatima, en el Antiguo Testamento es Abraham el que no escatima. Parecería ofensivo, vamos a decir, a lo mejor nosotros no vimos el eco, porque la forma en que estamos conectando, Abraham no es Dios. Pero Abraham puede estar representando lo que Dios va a hacer. Y de hecho, cuando usted vea el estudio, si usted hace un estudio palabra por palabra, usted se va a dar cuenta que Pablo está usando exactamente las mismas palabras en griego que utilizó el Antiguo Testamento, lo escribió palabra por palabra. Pablo estaba intencionando que indirectamente, no directamente, pensaras lo que Dios hizo en Jesús fue lo que ya Dios había representado en la vida de Abraham y Isaac. Abraham representando al Padre, Isaac representando al Hijo. Entonces hay una conexión tipológica, poética, para conectar dos versos que aparentemente no están relacionados. Y de hecho hay mucha gente, teólogos, eruditos, escribas, gente profesional que tiene doctorado en teología, que dicen que en ningún lado del Nuevo Testamento cita o conecta a Dios como Padre e Hijo con Abraham. Porque no oyen los ecos, hay que tener los oídos bien disciplinados para reconocer que sí están, pero no obviamente, están indirectamente. ¿Okay? Y hay otros más, Abraham vio mi iglesia, Jesús dijo, Abraham vio mi iglesia. ¿Cuándo rayo Abraham vio a Jesús? En el mismo verso. No escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Cómo decir Jesús? Abraham recibió, cuando Abraham dijo, Jehová Jireh, literalmente la traducción en el monte del Señor será visto. ¿Okay? Lo que está diciendo es, yo no tengo que entregar a mi hijo porque Dios va a entregar a su hijo. Y por eso que un carnero representando a Jesús. Como Dios mostrándole a través de tu acto, estás entendiendo la revelación. Y por eso es que tuvo Santa Cena con Melquisedec, y por eso fue que a Abraham se le fue dada la buena nueva, dijo Pablo. El Evangelio, ya Abraham lo había oído. Gloria a Dios. Cuando vio a su hijo siendo sacrificado, y Dios le dijo, detente tu mano. Ahora tienes la revelación, tú no tienes que entregar a tu hijo, yo voy a entregar al mío. Ahí fue que vio lo que Dios iba a hacer en el pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Abraham vio mi día y se regocijó. Son dos versos que aparentemente no están conectados, pero si oyes un eco, de repente ves la conexión. Y el potencial interpretativo de todos estos versos se ilumina. Y cosas que uno a veces no parece tener nada que ver con nada, ahora tienen mucho más significado. Okay. Esos son patrones de orden o conexión temática. Perdón, esas son las alusiones indirectas, sutiles, resonancias de otros textos. Lo otro es un poquito más complejo, pero lo voy a decir para que lo tengan ahí en sugerencia. Son anomalías, son abruptas interrupciones que se infieren en el texto. Eso siempre va a sugerir o a invitar a una ayuda para tomar una posible nueva forma de interpretación. Una anomalía en el texto, tú sabes que yo siempre he dicho donde se oye más raro es probablemente donde hay más revelación. Hay cosas que como que no caen.
como que están fuera de sitio. Que la mayoría de la gente dice, eso tiene que ser un error, porque eso no tiene que ver, eso no va con nada. Eso te está invitando a que necesitas una ayuda de otro lado para conectar algo que te ilumine ese verso. ¿Okay? Entonces, no solo patrones, sino cuando tú ves cosas que están aparentemente desorganizadas. Un ejemplo. Jesús, bueno, se lo voy a buscar aquí. Jesús, la Biblia dice, en Marcos 11 creo que dice, es un ejemplo solamente, hay otro texto que podemos utilizar, que Jesús entra a Jerusalén, ¿right? Y empiezan a gritar, Hosana, hijo de David, y empieza su entrada triunfal, y dice que de repente, a la mañana siguiente, Jesús maldice una higuera. Jesús tenía hambre y maldice una higuera. Y después dice que cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, entonces entró al templo y revolcó las mesas, hizo todo lo que dedicamos el domingo. Entonces después dice que tengan fe en Dios. ¿Right? Cuando sale del templo dice, mira, la higuera que tú maldices se secó. Y después dice que tengan fe en Dios. Cualquiera que diga este monte, quito que dice la mano dura, después sabe la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Casi siempre nosotros o predicamos de Jesús entrando a Jerusalén, o predicamos de Jesús yendo al templo, o predicamos de la higuera, o predicamos de tener fe en Dios. En la mente de Marco, eso todo está unido de alguna forma. El problema con nosotros es que no sabemos de qué forma, qué rayo tiene que ver la higuera con el templo, con la montaña, no sabemos. No les voy a predicar, de eso prediqué el domingo, no les voy a predicar el mensaje. Pero el punto es que si usted estudia cuidadosamente, la higuera es la clave interpretativa de todo el pasaje, porque es lo abrupto, lo que no pega. Traducción: Jesús se supone que no usa su poder para beneficio propio, ¿verdad? Por eso fue que casi se mete en problemas con Satanás. Convierte estas piedras en pan. Nunca hace nada así. Y dice ahí que tenía hambre y maldijo una higuera. Y después, para culpa de la higuera, ni se supone que tuviera fruto. No era tiempo de fruto. Y Jesús parece que, como un nene rabioso, se molestó y maldijo la higuera y se secó la higuera. No es consistente con el carácter de Jesús, las enseñanzas de Jesús, ni temáticamente con lo que la Biblia enseña. Hay algo ahí que está encerrado para revelarnos qué es lo que está pasando en el templo, qué es el significado de la montaña y qué es lo que significa su entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, yo no sé qué es eso de la higuera. Me está invitando a que unos textos vengan a iluminar. Y hay un montón, no les voy a decir todos los textos, pero en el Antiguo Testamento hay textos que dicen que Israel es la higuera. La higuera representa a Israel. La interpretación es que al entrar Jesús a Jerusalén, está viniendo Dios a inspeccionar su vid y la higuera, y no tenía fruto, por eso se secó. ¿Okay? Y el monte que él quiere remover es el monte de Sion, el Jerusalén, que no había dado fruto. Y el templo que él quería construir es una nueva casa en su cuerpo. Destruye este cuerpo y en 3 días lo edificaré. Al tomar esos versos antiguos testamentarios, y obviamente yo no estoy forzando la interpretación, porque Marco mismo me dice los versos. ¿Qué dice Marco? Que Jesús dijo: ustedes han convertido esta casa en una cueva de ladrones. Eso es una frase tomada de Isaías capítulo 6. Y ustedes van a ese verso y está hablando de ese mismo contexto, de la casa del Señor. ¿Okay? Y la vid también. Entonces, los versos antiguos testamentarios: mi casa será hecha casa de oración, un salmo. Va a los salmos, va a Isaías, empieza a unir esos versos y de repente ve lo que dice la Biblia de Jesús maldiciendo la higuera, es algo simbólico de lo que estaba pasando en el templo. Israel sin fruto. Interpretativamente, todo el verso se ilumina. Si no, eso ahí como que no tiene que ver nada con nada. ¿Ven? Obviamente no le estoy haciendo súper justicia, porque entonces seguiría toda la clase. Si me voy a Jeremías, si me voy a Isaías, si me voy a Salmos, ese era el punto. El punto no es yo predicarte. El punto es enseñarte un principio que cuando tú ves algo que parece que no va,
estudia eso que no va, porque esa es la clave para la interpretación completa. Otro texto se está invitando a participar de lo que se quiere transmitir. Una anomalía, algo que no pega. ¿Ok? Similitudes o repeticiones de palabras, anomalías abruptas, interrupciones en el texto que te invitan a otros textos a iluminar, patrones de estructuras de orden o conexión temática, alusiones indirectas y lo último, la narración profética histórica que controla el pasaje. Esto probablemente es la regla favorita de Jesús, porque Jesús todo lo ponía como un tema, como una historia que todos ellos estaban viviendo dentro de ella. Esto va bien cerca con el tema de aplicación. La Biblia para Jesús y para los autores del Nuevo Testamento es una historia, un cuento. Entonces tú conectas versos con versos para entender el rol dentro del libreto, porque siempre hay un libreto, siempre hay un rol, y como esto es un cuento, tú puedes conectar textos que tengan el rol que tú tienes que entender para lo que quieres aplicar. Jesús decía, por ejemplo, Jesús decía, cuando lo querían decir, ¿por qué tus discípulos recogen espinos en el día del reposo? Jesús dijo, ¿no se recuerdan de David? Empezó a citar a David y dijo que David cogió a los que estaban siguiéndolo con él y se metió en el templo y tomó los panes de proposición que no se supone que él tomara. En la superficie parecería que Jesús está malinterpretando el texto, porque la interpretación normal sería, si nos tomamos las palabras de Jesús como las está diciendo, ok, David pecó, yo puedo pecar también. David era un sinvergüenza, yo puedo ser un sinvergüenza. David cogió los panes que no se supone que tocara, yo puedo comer el día de reposo. Dios le pasa por alto los pecados a David, Dios me pasa por alto los pecados. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús está diciendo, se está repitiendo el cuento otra vez. Porque en la historia, cuando David estaba en el templo comiendo los panes de proposición, era porque Saúl lo estaba persiguiendo. Ahora, en la historia, ¿quién era el verdadero rey? ¿Saúl o David? Saúl estaba rechazado, David era el que estaba ungido. Pero aunque era el que estaba ungido, era el que estaba huyendo y era el que estaba siendo atacado. Lo que Jesús le está diciendo es, ¿qué rol tú estás jugando en el papel? Esta es la historia otra vez de nuevo. Yo soy el rey ungido y a mí me están acusando y buscando para matar. Ahora David, dentro del cuento, no solamente estaba ungido como un rey, él era un sacerdote también. Y tenía derecho de participar de los panes de proposición por su ministerio sacerdotal. Entonces él está diciendo indirectamente, yo soy un rey sacerdote. Y por eso puedo hacer esta cosa. Y después dijo, uno mayor que el tiempo está aquí. Yo le diciendo, esto es un tiempo de era mesiánica. Entonces, en los textos los conecta con lo que estaba sucediendo en su tiempo, porque el cuento de Dios siempre se repite. Y las verdades de Dios siempre se repite. Y el libreto siempre tiene un rol, un personaje a jugar. Y la pregunta es, ¿qué personaje tú juegas dentro de la historia? Puedo conectar texto con texto con la idea de quién es el faraón en esta historia, porque siempre hay un faraón. ¿Quién es el David dentro de esta historia? Porque siempre hay un David. ¿Quién es el Elías en esta historia? Porque siempre hay un Elías. ¿Quiénes son los fariseos modernos? Porque siempre hay fariseos modernos. Una cosa que uno ve en la Biblia son ciclos. La idea de ciclo es que la historia siempre se repite. De hecho, esto no es solamente una verdad bíblica, esto es una verdad histórica. Los historiadores de antes decían que la historia siempre se repite. ¿Qué decían los sermones de los presidentes cada año? Dicen, el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Siempre es lo mismo. Siempre aparece un tirano, siempre aparece una nación impía, siempre hay guerras, y siempre las guerras son por lo mismo. ¿Es o no? Siempre que sube al poder no empezó mal, empezó vendiendo ideas de que él era bueno. Pero no aprendemos porque no estudiamos la historia, y la historia siempre se repite. Así. En la Biblia, esta historia controladora profética
te ayuda a conectar texto con texto, porque la historia siempre es lo mismo, los personajes siempre son los mismos. Siempre detrás de toda historia bíblica hay un Satanás. ¿Okay? Hay unos principados y potestades. Hay una regla, una ley de Dios que está. Siempre hay un pueblo escogido, siempre, mira, para todo Goliat hay un David. Para todo Jezabel hay un Elías. Siempre hay, cuando se levanta una arma del enemigo, Dios levanta una arma de su reino. Eso es una verdad. Y tú puedes conectar que siempre hay esa guerra de nacimiento, esa guerra entre el reino de Satanás y el reino de la luz. Y eso te une textos temáticamente, que aparentemente no están conectados superficialmente. Cuando lo ves como un cuento que se repite, en una historia que siempre tiene unos mismos personajes, versos empiezan a iluminarse a luz de otros versos. ¿Lo vemos? So, tú tienes un montón de versos ahí en presentación, pero a lo mejor tú no sabes cómo conectarlos. Pero tú coges estas reglas y mira a ver si quizás hay una similitud de palabras, como te digo un ejemplo, palabras que se repiten. Esa es la más bonita cuando se repite la palabra. Ya me dio permiso, ya tengo la misma palabra. Ahora, o déjala que sea la misma palabra, para ver si la traducción dice la misma palabra y que el original no es la misma palabra. O déjala. O a veces es una unidad de narración. A lo mejor tú puedes ver libretos que se están repitiendo, cosas que sucedieron en el pasado que se están repitiendo en ese pasaje, y entonces ese pasaje para que se ilumine. ¿Están entendiendo o no? Usted va a ver que muchos pasajes de la Biblia son igualitos, son bien semejantes. No en palabras, sino en roles, en historias que se están repitiendo otra vez. Ahora, la forma de confirmar el diálogo de interacción textual. ¿Cómo yo sé que conecté bien? Que esta unión temática de versos o este diálogo de testamentos y de versos de textos está siendo bien utilizado. Bueno, las conclusiones sacadas de la conexión textual deben estar relacionadas o ser consistentes con la intención y el significado original de los versos. ¿Sí? Cuando conecto un verso con otro verso, un pasaje con otro pasaje, un texto con otro texto, esa conclusión que yo saqué no debe contradecir lo que el texto decía en su forma original. Tiene que por lo menos estar relacionado. El ejemplo de Abraham e Isaac, hay una conexión temática, hay una conexión de palabras, y el significado original de Abraham e Isaac, que es sacrificio, está conectado con el significado original de Jesús en la cruz del Calvario, es sacrificio. No se contradice la intención o el significado original de los versos. Y yo no puedo usar la palabra justificación y la palabra justicia en Juan, cuando está bautizando el bautista Jesús, con Timoteo 3:16, si la justicia que Jesús está hablando no es la misma de la justicia que está hablando en Timoteo. Pero son la misma palabra, pero ¿qué es lo que quería decir Jesús con justicia? Tiene que estar, no puedo contradecir el sentido original, la idea original. ¿Se recuerdan cuando yo hice la traducción de palabras? Uno de los énfasis que yo dije más importante es, esto que yo estoy haciendo es bien peligroso. Estoy alegorizando una genealogía y diciendo que los nombres significan algo. Eso es pecado mortal a mi interpretación. Pero te dije, la razón por la cual lo puedo hacer es porque el sentido original es el mismo que la interpretación del significado alegórico. Es el mismo, y te di los ejemplos. Sed es un sustituto. ¿Vale? Elías es un consagrado. Literalmente el significado original va con la interpretación alegórica y se conecta con la genealogía en Mateo. Entonces eso me da permiso de que no estoy forzando los textos más allá de lo que originalmente se intencionaba y no los estoy llevando más allá, sino que la conexión realmente es consistente, no está contradiciendo el significado de los versos. Es decir, ese es uno de los problemas por ejemplo, alguien me dijo, creo que fue Danielito, no sé, me dijo, en una de las clases él me mandó un texto y me dijo,
Oye, ¿y la roca es Jesús? Yo digo, bueno, tiene que ser más específico. No, cuando Moisés fue y estaba sobre la roca, dije, ahí está bien. ¿Por qué? Yo no puedo decir que la roca es Jesús en todos lados. El significado original, que dice que Moisés va a estar escondido en la roca y la gloria de Dios. Entonces el significado original es la revelación de la gloria de Dios. Estar escondido en la roca literalmente es lo que te protege para que puedas ver la gloria de Dios. El significado representa literalmente en consistencia lo que sucede en el monte de la transfiguración cuando Jesús es revelado y Moisés aparece a ver la gloria de Dios en Jesús. En ese contexto sí puedes utilizar tipológicamente que Jesús representa la roca. Lo mismo que hace Pablo cuando dice que la roca que los perseguía en el desierto era Cristo. Eso sí que es un atrevido. Pero ¿por qué la roca era Cristo? Porque de la roca salía agua que alimentaba al pueblo. Y Pablo estaba alegorizando, estaba escondiendo, representando que Cristo estaba tipológicamente en el Antiguo Testamento. Es el que sustenta al pueblo de Dios. Entonces, esa conexión de que el tema no es una roca cualquiera. Yo no puedo decir que todas las rocas en los versos que dice que estaba en una roca, pues ahí está Cristo, mira en esa roca. No, tengo que ver que sea consistente. Cuando Jacob durmió sobre la roca, ¿verdad? Yo puedo decir que esa roca representa a Cristo. ¿Por qué? Porque en esa roca que durmió fue que vio los cielos abiertos y dijo, esta es la casa de Dios. No solamente eso, eso fue lo que dijo Jesús cuando le dijo a Natanael, aquí verán los cielos abiertos, el Hijo del Hombre, que los ángeles que descienden, lo mismo que sucedió en Jacob. Se está diciendo, yo soy la verdadera roca sobre la que Jacob tenía que descansar. Entonces, la conexión tiene que ser consistente con el significado original. Jacob ungió la roca como diciendo que hay algo en esa experiencia que Dios quería también. Representaba a Cristo. Pero entonces hay gente que alegoriza y dice, el árbol significa esto. El hacha es la unción. ¿Entiendes? Yo he visto predicaciones, ¿sí? Entonces, en el significado original no es una hacha que cortó un árbol. No había nada espiritual ahí. No dice nada que... a mí me gustan las interpretaciones alegóricas, pero tienen que ser unas que funcionen. Dame algo, búscate algo que conecte, algo que te diga permiso para hacer eso. Busca el original hebreo, busca algo. No, la hacha es la unción, porque la unción corta. ¿Sí? Esa es la... No está muy edificante. Tú tienes que ver que cuando conectes, el significado original se ilumina y sea consistente, no que te lo contradiga. Y el problema es que cuando yo interpreto que el hacha es la unción y el árbol es el pecado, y hago todo eso, se pierde el significado original. No se ilumina, se pierde. ¿Verdad? Y terminamos, empezamos, de ahí salimos viendo cosas que no son. Y diciendo cosas sin justificación. Y esa no es la idea del interpretación. Entonces, ese número uno, de forma de confirmar el diálogo de interacción textual, es la más importante. Las conclusiones sacadas, cuando conectan los textos, tienen que estar por lo menos relacionadas. No tengo que decir que tienen que ser consistentes en todo caso, pero por lo menos relacionadas. Y con la intención y el significado original de los textos. Número dos, esto es lo que dije ahorita. Los versos deben aumentar y no disminuir en su importancia bíblica, con su potencial interpretativo siendo exaltado y no reducido. Los versos deben aumentar y no disminuir en su importancia bíblica, con su potencial interpretativo siendo exaltado y no reducido. Siempre que tú conectas los versos bien, los versos toman nuevo valor, nuevo significado y tienen más potencial, no menos. Pero en otras palabras, yo tenía dos versos que individualmente pues me gustaban, pero no tenían tanta importancia. Y ahora cuando los conecté, los dos tienen un significado más grande, más importante, y yo salí diciendo, ¡wow! ¡Qué tremenda es la palabra de Dios! Todo es importante, hasta las otras ni la quinte, todo tiene un propósito. Eso es una buena conexión. Porque estás encontrando el significado del verso dentro del potencial de la conexión y unidad temática en la Biblia completa. Eso es lo que está pasando. Número 3, el producto final de la interpretación debe ser uno satisfactorio. La conclusión no puede crear más oscuridad, o dudas o inquietud o confusión.
La visión bíblica se clarifica, otros versos vienen a la luz. Esto se puede resumir diciendo que el producto final trae gloria a Dios. Esto puede decir una exegesis del Espíritu. Si te lleva a adoración y la gloria de Dios se revela, hiciste una buena conexión. ¡Aleluya! La 3 con forma cortita, el producto final es satisfactorio o trae gloria a Dios. Yo puedo decir hasta revela a Dios, ¿verdad? Ese es el fin de la interpretación. Pablo dijo que la interpretación al final, que es una interpretación, revela a Cristo y revela la gloria de Dios. Nosotros con un espejo en cada discurriente vemos la gloria de Dios siendo transformada de gloria en gloria. Hablando de la interpretación. Decía, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, hay un velo sobre el corazón de Dios. Son otras palabras. Ellos conectan versos, pero no ven a Jesús y no reciben gloria, no son transformados. Al revés, el corazón se endurece. Una buena exegesis, una buena interpretación, Pablo diciendo, revela a Jesús. O sea, el velo se quita y la gloria de Dios se revela. Eso es lo que nosotros debemos buscar, esa experiencia espiritual. O sea, cuando yo digo el producto final es satisfactorio, ¿qué es lo que te puede traer satisfacción cuando tú cantas los versos? Que Dios se revele en tu vida. Porque ese es el fin, no es ver qué creativo tú eres en unir cosas que no parecen estar conectadas. Es que, como están bien conectadas, Dios se revela, confirmando que la revelación es de Dios. ¿Amén? Vamos a dejarlo ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Como la asignación. Ya, pregunta. Sí, habían interpretaciones, pero no como Jesús interpretaba, porque lo que Jesús le puso de clave interpretativa fue que él dijo que toda la escritura se trataba de él. Eso nunca nadie lo dijo, que todo se trata, que él está por toda la vida. Dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas les parece que tienen la vida eterna. Y ellos escudriñaban las escrituras. Pero dice, pero ellas son las que lo llevan a mí. Entonces dice, yo estoy ahí, en toda la escritura. No eso solamente dijo, yo estoy ahí. Él dijo, no, eso se trata de mí. Como solo lo mataron. Eso era para que lo apedrearan. Entonces esa clave interpretativa nadie nunca la había tenido. Pero ellos sí, y por eso digo que hay muchas, y la forma, de hecho, las formas de interpretar judaicas son de las mejores. En cuestión de reglas, en cuestión de principios, son tremendas y creativas y poéticas y alegóricas impresionantes. Tú ves las interpretaciones judaicas y uno se queda, wow, pero ¿cómo rayos ellos hicieron esa cosa? Y tú ves las conexiones y son buenas, pero no llevan a Jesús. Le falta esa clave interpretativa. Entonces, ese fue el grado que Jesús puso, que hace todo el significado. Porque una vez que tú aceptas a Jesús y dices que todavía se trata de él, ya yo no puedo leer los versos de la misma manera. Bien, puedo aplicar algunas de las reglas que ellos utilizan, pero siempre para llevarme a Jesús, porque es el enfoque, el método es que todo se dirige hacia Jesús. El contexto es que Jesús está encerrado en todo, porque ese es el proceso antiguo y nuevo, y el enfoque es que todo me lleva a Jesús. Entonces yo lo aplico diferente, pero se trata solo. Jesús es como decir lo que hace la diferencia, por así decirlo. Pero los judíos tenían la división de los cuatro niveles de la palabra, que eso está bien interesante. Dice que hay un sentido literal, un significado histórico. La Biblia lo que dice a su forma clara, pero dice que hay una dimensión moral, que lo que dice históricamente, que David mató a Goliat o que Moisés sacó al pueblo de Egipto, eso es historia, pero dice hay una enseñanza moral, hay algo que tú puedes aplicar para tu vida, que te puede cambiar. Eso es otra dimensión de la palabra. Entonces ellos decían que después de eso había una enseñanza que era más vamos a decir, más elaborada, más específica.
y es el estudio de los principios, los análisis y todo eso. Y lo último que ellos decían, el cuarto nivel, él decía que es el significado verdadero de la palabra. Ellos decían que el tercer nivel hay una interpretación espiritual. Pero él decía, el cuarto nivel es el verdadero significado de la palabra, y ellos dicen, y ese significado es un misterio. Nadie lo puede descifrar, decía mismo. Y ellos decían, por eso ellos decían cuando Ezequiel vio el trono de Dios y rueda sobre rueda y cara de hombre, ellos decían, ese es el misterio de Dios, el verdadero significado, pero ellos no se les permitía comentar acerca de la visión de Ezequiel, porque eso es blasfemia, ese es el cuarto nivel, eso casi nadie lo puede tocar, a menos que tú seas bien experimentado y seas aprobado. Jesús está diciendo, el cuarto nivel soy yo. El verdadero significado de la palabra era Jesús. Y los judíos nunca aceptaron eso. Entonces se quedaron solamente con la enseñanza moral, con sus aplicaciones espirituales y su significado histórico. Pero el verdadero significado de la palabra, dijo Jesús, era él. Entonces, no es que ellos están todo mal, pero le falta lo único que los puede hacer estar bien. Por eso Pablo dice, siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Si tú lees la Biblia, puedes sacar muchas cosas buenas, morales, históricas. Pero si no te llevan a Jesús, ¿de qué te sirvió? Al final, no te sirvió de nada. Anyway, so, por ejemplo, los judíos tenían una regla que si hay algo que no está revelado, es algo oculto, ellos descifraron un método a través del cual otros versos de la Biblia pueden iluminar lo que la Biblia no enseña. Y es un sistema bien sofisticado de conectar palabras con su valor numérico. Un revolú de madre. Pero eso te rompía la cabeza conectando numéricamente el valor numérico de cada letra. Y sacaban interpretaciones que supuestamente ellos dicen iluminan y revelan lo que no, la Biblia no revela en su significado literal. What? Eso es impresionante, porque eso, con todas tus conexiones numéricas vino Jesús y no lo viste. ¿De qué te sirvió? ¿Entiendes lo que decir? Tú puedes tener tantas reglas y tantos principios, pero eso de por sí no garantiza que vas a ver a Jesús y recibir su gloria, y eso es lo más importante, que nos lleve a Jesús. Pero no tenemos que estar contando tanta letra y poniéndole tanto valor numérico, si al final ni siquiera nos lleva a Jesús. Pero es bueno saber eso para que usted vea que no es estudiar la Biblia así porque sí. Para vergüenza nuestra, el judío estudia la Biblia mejor que nosotros. Tampoco es para mirar así, él no tiene a Jesús, no sabe nada. Pero te da vergüenza que saben el libro tuyo, que se supone que lo lleva a Jesús mejor que tú mismo. Anyway, whatever. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no? ¿Están vivos? Con somebody. Bueno, pues la asignación, ¿la hicieron? Yo estaba tratando de ayudar ahí con la asignación, pero es demasiado, tantos veces, por encimita nada más. La cuestión es que se lleve la idea, cada cual se lleve una idea. Ya yo ayudé a Douglas más o menos, ¿verdad? Te ayudé un poquito, ¿verdad? Por encimita, tampoco puedo hacer la asignación por ti. No se trata de eso. Exacto, de una idea. La cuestión es que tú des una idea y dices, ok, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Es un empujoncito. Porque uno se emociona y viene uno lo hace todo uno. La idea es un empujoncito, ¿eh? Para que usted, a través de bien ejemplo, pero usted también se motive a trabajar su texto. ¿Okay? So, a ver, ¿quién tiene un tema ahí que ha trabajado? Que yo sé que Bianca tenía Lucas 9:28. ¿Okay? Yo busqué la referencia bíblica y en el Antiguo Testamento me dio Éxodo 24, 9 al 18, Éxodo 34, 29 al 35 y me conectó Éxodo 34, 29 también con la referencia de que la cara de Moisés resplandecía.
Con la referencia, el libro que yo le dije que se llama El Cheater, me dio la referencia, pero no me dice cómo. ¿Me entiendes? El libro solo me dice, Dios se revela en los montes. El monte de la transfiguración está conectado con el monte Sinaí. Y no me dice más nada. Pero está bueno, me da yo que leer lo que pasó en el monte Sinaí y ver cómo Dios se le reveló a Moisés en el monte. Y conectar eso con el monte de la transfiguración. La ciencia es conectar las palabras, las letras y los versos temáticamente. ¿Okay? ¿Qué nos conecta el monte de Sinaí con el monte Hermón de revelación en la transfiguración? ¿Qué conecta esos dos versos? Moisés estaba en los dos, ¿right? Hace una buena conexión. ¿Qué más los conecta? Dios se reveló en los dos, ¿right? Revelación, la gloria de Dios. ¿Qué más los conecta? ¿Qué más los conecta? Nada más los conecta. Tiene que haber algo que los conecte. ¿Qué le dio? ¿Al monte de la transfiguración? Ok. Este es mi hijo, a él oí. Okay. De hecho, la frase, este es mi hijo, a él oí, right? Y eso yo no sabía, eso lo vi en el Cheater. Esto está bien tremendo, yo aprendí algo. La frase, listen to him, a él oí, es una cita directa, un quotation de Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15, si no me equivoco, es la profecía que Moisés dijo, que el Señor levantará a otro profeta en mi nombre, o en mi lugar, o otro, es como si otro Moisés. Ok, a primera instancia eso parece como que Dios levantará a otro, es como Dios levantará a otro. No, Dios levantará a otro como Moisés en mi lugar. Moisés era el macaracachimba. Ese es mi personaje favorito para los Moisés. Ese es. Dios, tuvo 40 días sin comer y sin tomar agua, viendo la gloria de Dios. ¿Habrá aprendido un poquito de él? La gente él tenía toda la revelación con cómo entrar a la presencia de Dios, el tabernáculo, todo eso, Dios se lo reveló para que la gente entrara, pero él no tenía que hacer nada de eso, él tenía su propia tienda y cuando estaba ahí ya estaba la gloria ahí. El tipo estaba con Dios o no. Amén. Y Dios levantará a otro. Entonces dice, y a él oirán, a él oír. Es la misma frase. Eso cuando Dios dice, a él oír, está diciendo, este es el que Moisés estaba hablando. Y por eso está Moisés ahí dando testimonio. Como decir Jesús es más grande, que Elías más grande que Moisés. Son una conexión antiguo testamentaria. Estos versos unen la revelación de Dios en el monte. Yo le dije a Bianca que entonces la conexión está y se puede trabajar, pero requiere un poquito de arte, porque el tema de comunión con Dios, que es el tema que ella quería trabajar, el tema de intimidad con Dios, pues entonces hay que buscar esos versos y trabajarlos con esa idea de yo le di un ejemplo, el hambre y sed que Moisés tenía, que no se conformaba con su presencia, estaba buscando su gloria. Entonces esa gloria, esa hambre que tenía, se consumó en el monte de la transfiguración. Ahí fue que Moisés tuvo la revelación completa. Ahí fue que realmente se cumplió lo que él estaba orando y pidiendo. Hay quien ha dicho que cuando él subió al monte Sinaí, viajó en el tiempo al monte de la transfiguración. Eso va a explotarte la mente, ¿verdad? Se entró a la eternidad, en otras palabras. Entonces, temáticamente, con arte, yo puedo empezar lo mismo. Y elaborar, yo dije que quizás un potencial es ver las palabras que declaran la revelación de Dios. Cuando toda la bondad de Dios pasó delante de Moisés y él declaró el nombre de Dios, porque el nombre de Dios sabemos que es la revelación de quién Dios es. Y eso te puede llevar a Jesús. Entonces, estudiar eso con arte puede desarrollar ese tema de forma efectiva. Ok, algo que une a Moisés y a Elías, a la revelación de Dios. Esto tampoco yo lo sabía, esto lo busqué en el libro Chile. Dice que los tres tenían un unusual departure.
tanto Elías, Moisés como Jesús mismo escaparon la muerte, o por lo menos en su forma más mínima, no se fueron de este planeta en la forma normal que todo el mundo se va. Lo otro decía, las inusuales o más altas expresiones de la gloria de Dios fueron experimentadas por ellos. Elías, cuando estuvo en la cueva, y Moisés, cuando estuvo en el monte, vieron la gloria de Dios. Revelaciones de la gloria de Dios. Ellos estaban experimentados en lo que era la gloria de Dios. Estaban cualificados a ver la máxima expresión de la gloria de Dios, que es Jesús, con las experiencias que habían tenido. Entonces, mientras más gloria tú experimentas de Dios, más te cualifica a ver la gloria completa de Dios. No todo el mundo sube al monte si no tiene experiencias con la gloria de Dios. Y lo último que dice es que los dos, tanto Elías como Moisés, son comparativos a la vida de Jesús, porque representaron en su estado, con su vida, una misión que resume el programa de Dios. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Su vida representaba a los profetas, por así decirlo. Moisés, su vida representaba la ley. Como así, una dispensación completa de la obra de Dios se representaba a través de su vida. Jesús representaba a Dios mismo, porque él era Dios. Eso está peor, pero eso sería como el tercer aspecto, es que tu vida tiene que representar algo, que nuestra vida represente algo, que la gente no diga, sí, esto es cristiano. No, se representó algo significativo, ¿no? Vivió por algo que todavía se recuerda de por lo que él vivió. Representar algo con su vida era la otra característica que dice que los cualificó para estar en el monte de la transfiguración. Eso sería conectar esos versos. Y lo último que descubrí de unidad temática es que cuando dice en Lucas que hablaron de su éxodo, Lucas interpreta de alguna manera la vida, la muerte, la resurrección y ascensión de Jesús como un éxodo. Representa, por así decirlo, el verdadero éxodo. Tú sabes que Egipto representa la esclavitud. Ese es siempre Israel representa y recuerda el evento más grande, que es cuando Dios los sacó de Egipto, porque ahí fue que los hizo nación. Es un acto milagroso impresionante. Pero ese acto representaba o ilustraba un acto final o máximo, que ellos estaban esperando que Dios iba a hacer un día cuando envía a otro Moisés y nos saque por fin del Egipto completo, que no es solamente un yugo de opresión de un imperio como Roma, como Asiria, como Babilonia o como Egipto, sino del pecado y de la muerte, porque todos nosotros somos enseñoreados por un mundo caído donde el pecado y la muerte es lo que predomina y estamos fuera del paraíso, el Edén. Queremos entrar no a un canto de tierra en Jerusalén, sino al paraíso, para comer del árbol de la vida y vivir eternamente, para siempre. Ese último éxodo es el verdadero éxodo, y Lucas está diciendo, en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías estaban hablando de ese éxodo. Cuando él iba a Jerusalén, se iba a cumplir el éxodo final, donde nos va a sacar a todos nosotros el pecado, va a derrotar la muerte, se va a sentar en el trono de gloria para que todos nosotros nos sentemos con él y seamos parte de la nueva creación. ¿Ven? Esas son las conexiones entre los versos. Pero obviamente, para desarrollar la idea específica de la comunión con Dios, pues hay que poner un poquito de arte y trabajarlo. Pero ya está ahí todo, ya ahí está. Ya hay que edificar, vamos hablando de eso. ¿Ah? Bien. ¿O bien? ¿O bien? ¿O bien? La pregunta. Ya. No podría entrar el evento que pasó cuando Abraham iba a sacrificar su hijo y dijo, vamos a adorar. Entonces, simbólicamente representa el Cordero a Cristo. No entraría ahí porque dice que dio su día y se gozó. Entonces no podría entrar ahí en ese evento. Sí, está conectado. Como habíamos dicho, el acto,
la palabra adoración también conecta lo que sucedió en la cruz con el sacrificio de Abraham, que eso es lo que es la verdadera adoración. Entonces, pues, todos estos temas, cuando los une, se iluminan los textos. Y fíjate cómo se ilumina cada cual en particular. Yo estoy tratando de iluminar el que no escatima a su propio hijo. Pero en el camino, cuando los conecto, se me iluminó uno que no había pensado. Abraham vio vida y se regocijó. Entonces eso confirma cuando la unidad temática y la conexión textual es eficaz, o es verdadera, o está en la misma línea. Todos los versos empiezan a iluminar y cosas que empiezan a tomar más importancia. Y por eso es importante conectar versos con versos, para que los versos no se queden aislados. Porque todos los versos ya de por sí tienen una conexión, porque ellos viven dentro del mismo mundo de los versos y transitando versos. Pero hay otra conexión más profunda, que es que el Espíritu Santo encerró verdades en cada verso que se conectan con los otros versos. Y eso es lo que nosotros buscamos. Pero ¿cómo yo llevo a esa inspiración? ¿Cómo yo sé lo que el Espíritu Santo conectó? Pues el Espíritu Santo deja unas cositas, unas palabras que se conectan, un orden de estructura de cosas que se repiten como ciclos, y eso me ayuda a invitar a conectar los textos. Bianca me da la pregunta de Corintios. No, solo era que en Corintios, según en Corintios 3, 7 y 16 es como la conexión de los dos. Habla del nuevo pacto, de cómo ellos tenían la ley y aún así la gloria se también pudiera. Segunda Corintios, esa es la de Moisés, ¿verdad? Ajá, Okay, exacto. yeah. Y ese verso también está conectado también. Otra cosa que es importante, que para la revelación de la palabra de Dios no hay fin. Tú tienes que ponerle fin. No entiendo lo que quiero decir. O sea, tú tienes que decir y continuar. Pero tú tienes un tema, tú lo desarrollas y tú sales bendecido, pero tú sabes que hay más. Y es infinito, la palabra de Dios es eterna. Entonces tú mismo tienes que limitarte, que no te vayas en un viaje y tú sigas. Y al principio ni te recuerdas cómo empezaste. O sea, tú trabajas en una idea, eso es lo que queremos, que tú trabajes en una idea nada más. Entonces, como tú estás trabajando en una idea, tienes que ya ir pensando dónde la corto. Porque al final tengo que ponerle fin a este mensaje para que la gente salga bendecida con algo. Es un problema que yo tengo. Yo predico tanto que al final la gente queda igual. Ya, todo el mundo me dice que ya no puedo más, ya no puedo explotar. Yo sí, pero hay más. So, una idea y la desarrollas y la estructuras. Ese verso, Lucas 9, la transfiguración, yo llevo toda mi vida interpretando ese verso. Yo he predicado eso 1000 veces y le sigo sacando. Mira, hoy mismo, buscando eso, le saqué. Yo no sabía que citaba Deuteronomio. Me molesta eso, me siento bruto. Porque una vez que lo veo, digo, pues, obvio, ahí está clarito. Eso es lo mismo que yo digo, que las palabras se conectan. Y no lo vi. Eso quiere decir que, de alguna manera, aunque estoy oyendo la frase a él oír, no oía Deuteronomio 18, aunque yo sé que Deuteronomio 18 es él. O sea, así es. Siempre le vas a sacar mal, le vas a sacar mal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no? Nomás de lo que acaba de decir de los puntos anteriores, que decía acerca de los ciclos y de la historia, que todo se vuelve a repetir. Es como Moisés estuvo 40 días, ¿verdad? También Elías pasó 40 días, también Jesús fue llevado en el Espíritu 40 días. Él resucitó y no estamos hablando del número, pero de los ciclos. Sí, pero el número 40 repetitivamente con un ciclo se repite en la Biblia. No es una ni dos veces, está un montón de veces. Exacto. Hay algo ahí que tú puedes utilizar para conectar verso con verso y se elimina. 40 días Goliat molestó a Israel, que aparece en la Biblia. 40 días tuvo Elías también con Dios. Y así tú sigues sacando versos el diálogo entre esos versos que te da permiso, la invitación de que hay una repetición de palabras, hay un ciclo,
se iluminan versos y tú sacas unos significados que cada verso individualmente nunca hubieras podido llegar a esa conclusión. Esa es la idea de que la Biblia transmite. Lo que yo quisiera que ustedes vieran es que lo interesante es que cuando tú estás aplicando estas reglas, tú puedes hacer conexiones y son imaginativas y son creativas, pero no te sales. Qué impresionante, no te sales de la verdad bíblica. Y eso es lo que impresionante, que la regla bíblica tiene ese potencial de protegerte mientras estás interpretando. Eso es lo más que me impresiona. O sea, al revés, te confirma más la verdad bíblica, no te aleja de la verdad. Yes. No, él está dando un ejemplo, que hay el número 40. Similitud. Él lo está viendo como un ciclo de que se repite en más de una ocasión durante la Biblia. Porque me está dando un ejemplo de... Es que usted acaba de tocar puntos. Hace un Yeah. momento dijo que la Biblia son eventos. Yeah. Entonces, que eventos que se repiten, como pues lo que de los profetas, ¿verdad? Todos los eventos se están repitiendo en la historia. Yeah. Entonces, yo estaba tomando ese punto y lo estaba llevando ahorita al verso de Bianca, Yeah. en Elías, que son 40 días, en Moisés 40 días, y en Jesús la consumación de que Él fue llevado por el Espíritu 40 días. Exacto, que hay una conexión de esos versos, hay otra confirmación de la conexión de esos versos en la fase de los 40 días. Yeah. Es un ejemplo. Así hay muchos ejemplos de cosas que conectan. No solamente una conexión, sino que al ver la conexión, otras conexiones se iluminan. Es interesante. Lo importante es que no se rinda, sino que siga trabajando, no se frustre, siga trabajando el texto. Porque el texto poco a poco va a irse eliminando y abriéndose de más y más y más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien necesita ayuda con el texto? ¿Quién terminó ya todo el texto? ¿Ya lo tienen? Ya lo tienen. Pero me lo pueden dar, me lo pueden pegar. Aunque yo le dé la nota. A todos les puedo dar eso, digo, a todos les puedo dar buena nota, porque son buenos estudiantes. So, 5 chocolates para que termine. Si no lo ha terminado, yo voy a empezar la próxima clase de Cristología. Y en Cristología yo voy a aplicar lo que enseñé de interpretación en Jesús. Solo vamos a estudiar la Cristología, pero tú puedes seguir. Ustedes pueden seguir trabajando su asignación del texto que estudian y lo siguen trabajando, y cuando lo sienten que ya está listo, lo entregan, y entonces oficialmente usted tiene una nota de todo lo que hemos aprendido. Si usted no presentó nada, yo voy a verlo como que usted lo que hace hoy nada más. Es la verdad. Porque toda la clase era para hacer ejercicio y estuvimos practicando, estuvimos aquí, y usted estuvo aquí. Y cogimos los versos y hasta me senté con ustedes y traje mi libro. Entonces, yo voy a ver que a usted no le interesa. ¿Me entiendes? Y está bien, oír nada más es bueno. Pero no es para darte nota. Que la clase es para que usted aprenda y aplique. La visión es que por lo menos usted se proteja de verdad. Pero la esperanza mía es que usted también sea un intérprete. Que un día yo lo pueda invitar a usted a predicar. Yo veo esto aquí y yo digo, mira, esa hermana hizo el trabajo y por lo menos ella sabe hacer los puntos porque ahí está. So ella puede predicar. ¿Es o no es? ¿O voy a poner un sinvergüenza que nunca hizo la asignación? Mejor pongo al que hizo la asignación. ¿Es o no? Sí. O si yo veo aquí, esto es un mal intérprete, es un disparate. No lo voy a poner a predicar. ¿Me entiendes lo que decir? O sea, no es solo... No estamos haciendo esto solamente para entretenernos, es un propósito para que la iglesia se edificara, para que nosotros podamos levantar líderes, para si hay que enviar gente a predicar, se envíe con confianza. Si hay que levantar otra iglesia, no tenga que estar viajando a predicar, usted puede ir a predicar allá tranquilo, usted no va a decir un disparate, usted sabe la Biblia, usted sabe interpretar. So, hay propósitos
para que todos los que trabajan en este ministerio, sean salmistas, instrumentos, niños, jóvenes, que todos tengamos la misma visión de que todo lo que hacemos con la palabra de Dios interpretamos. Vamos a cometer errores, todos, yo cometo errores también. Pero por lo menos estamos protegidos de los errores, porque ya sabemos lo que la palabra de Dios enseña, la autoridad es la palabra. ¿Se entiende eso? Cometí errores. No confíes en eso. Yo corregí de la hermana Teresa, que ya me dio la asignación, y yo vi que está todo bien. Bueno, hay una cosa que no está bien, pero generalmente está todo bien. Yo apunté aquí las notas. Ella fue por toda la Biblia, eso está bien. El proceso de verso, párrafo, contexto, libro, testamento, Biblia, está bien. ¿Okay? Menos, yo le puse, el testamento no está muy claro, pero la idea ya la desarrolló completa. ¿Okay? Habló de Isaías en su época, ¿okay? Habló del significado del nombre Isaías, aplicó el contexto histórico de Isaías, habló del libro de Isaías. Muy bien, esa es la idea. ¿Me siguen? Ella trabajó muy bien todos los pasos. Yo puse el verso, párrafo, libro lo hizo bien. El testamento está posiblemente bien porque habló de la relación de Israel a Dios, ¿okay? Y habló de la relación de Cristo y la iglesia. Eso puede contarse como la relación del verso que ella escogió en Isaías como en el testamento. Pero yo le puse que podía ponerlo más claro, pero está bien. Entonces el método, ella tiene la caída, porque el tema de ella es de restauración. Ella habló de Israel, eso está bien, ¿verdad? Fue a Jesús, habló que Jesús es nuestro intercesor, que se le presentó al Padre, lo aplicó a nosotros como iglesia, lo hizo todo. Lo único que no vi fue lo de la creación. Dar a Jesús ahí y el tema de restauración con la creación. ¿Okay? El contexto lo hizo bien, el proceso lo hizo bien, dio la revelación de la relación entre Israel y Dios, Cristo y la iglesia, y dio su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Lo hizo bien. Bueno, aquí hay un problema. Yo no sé si yo estoy imponiendo mi idea de que lo está haciendo bien, porque estoy viéndolo en lo que ella está haciendo, o si ella lo hizo pensando. Eso que usted. ¿Pero lo pensó usted o fue suerte que la pegó? Es la pregunta. Sí, pero quiere pensar que sí pensó. Yo también quisiera pensar que lo pensó. Parecía que estaba haciendo los pasos. O sea, yo estoy leyendo y diciendo, bueno, entonces esto es testamento, o sea, parece como que lo está haciendo bien. Pero no sé si fue suerte. También puede ser el Espíritu Santo. Pero aquí la nota no la va a recibir el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo hizo, entonces el Espíritu Santo se lleva la gloria, pero la nota no se la lleva. Entonces escogió un tema, restauración, y lo trabajó. ¿Okay? Y tiene todas las bases las tiene. Por eso es una buena nota. Usted puede coger una de esto y lo puede predicar. Es una predicación, ya tiene un verso, tiene su tema y lo trabaja así como está en las notas, arregla unas cositas no puso la creación, arregla eso, lo del testamento, si lo relaciona mejor con Cristo y la iglesia, Israel, eso está, cubre esa parte y ya está perfecto. ¿Ven? Pero eso lo tiene que hacer siempre. Coge un verso, piense de esa manera, para que se proteja de no cometer ningún. Ya. Puede ser como yo dije ahorita, puede ser que como uno oye y uno recibe, cuando uno aplica por instinto, uno lo hace automático. ¿Me entiendes lo que decir? Pero yo quiero que nosotros lo hagamos no solamente por instinto, sino que nosotros mismos pensemos. Yo hice trabajo, déjame pensar. Yo expliqué bien la relación de testamento, yo estoy trabajando bien el tema de la creación,
yo he honrado el tema de la caída, o eso como que lo brinqué por encima, ¿entiendes? Porque eso es importante para que usted ve cuando usted hace los pasos, la interpretación toma más forma, más estructura y más enfoque y más significado a lo que uno quiere saber. La restauración va a tener mucho más significado si yo enfatizo la caída, ¿verdad? Cada tema va a trabajarse mejor si hacemos cada uno de los pasos específicamente. Puede ser que a lo mejor lo oyó bien y lo entendió bien y lo internalizó bien y al trabajarlo salió perfecto. Tampoco es que, como yo dije, por eso es que yo digo, no es que usted va a poner, usted pasa un bosquejo, creación, caída y organizar ideas, pero no es que usted va a presentarlo así, punto número uno. Usted hace su idea y lo trabaja como un mensaje. Y como yo sé lo que está haciendo, yo veo si está trabajando las ideas y digo, mira, ahí lo está haciendo. Mira, puede que sea suerte, pero eso sirve también. Eso cuenta de que habló de la caída o de que habló de Israel. Mira, mencionó a Israel. Entonces, esas cosas son las que te ayudan a trabajar los temas. Yo recuerdo que una de las clases usted dio un ejemplo de cómo aplicar los pasos en la parte de la narración. El verso usted solo sacó de la genealogía a Adán, Babilonia y Jesús. Pero en ese ejemplo usted lo utilizó todos. Cuando nosotros lo hagamos, tenemos que tenerlos todos. No necesariamente. Eso tenía esa. No necesariamente. O sea, como yo digo, el estudio puede ser ilimitado, o sea, puede ser infinito, literalmente. O sea, tú puedes con un tema y estar toda tu vida predicando. De hecho, casi todos los ministerios, si ustedes se examinan cuidadosamente, todos los ministerios es solamente una revelación que una persona recibió y están toda la vida predicando esa revelación. Casi nadie trabaja muchos temas y eso, casi todo el mundo. Si usted ve un ministerio, eso son fe. Eso es lo único que predica, es fe. Una verdad que oyeron, a veces está mal interpretada, de alguien que la predicó y les impactó y Dios les dio una porción y toda la vida predican fe. Algunos predican toda la vida prosperidad, otros lo único que predican es gracia nada más, la gracia de Dios, gracia, toda la vida predicando mal interpretado. Pero es para que usted vea qué potencial tiene cada verdad, que hasta que sea mal interpretada, tú puedes estar toda la vida predicando. Entonces, uno le pone un poco de estructura. Yo digo que por lo menos usted trabaje las partes, entonces después usted va a desarrollarlo. Ese mismo mensaje tú lo puedes seguir, este mismo mensaje, usted lo puede seguir predicando. Y cada día le saca más. Y a lo mejor usted se da cuenta que para la quinta vez no es nada como la primera vez. Es el mismo tema, pero ya profundizó tanto que ahora toca un montón de áreas que se le habían pasado. Así es la palabra de Dios. Pero lo importante es que desarrolle, que usted trabaje el tema hasta el grado que usted sea edificado. Yo pienso que ese es cuando usted diga, wow, gracias Señor. Y usted se siente tan íntimo con ese texto. Ese es el punto. Que no sea así tan solo por encima, para cumplir, para hacer asignación. No, que de verdad le ministre el texto. Entonces, cuando alguien mencione el texto suyo, si alguien dice Lucas 9, yo voy a ver Lucas 9. Okay. Ese es mi texto, ¿no? Y cuando la persona. Bueno. Porque usted ya tiene una relación con ese texto. Y usted se sorprende. Si dice algo que usted no estudió, usted dice, wow, gloria a Dios. ¿Verdad que se hizo el trabajo responsable? Porque yo no vi eso, yo lo cubrí todas las partes. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Si no lo hace después. Es más, es hasta mejor hacerlo después, porque más va a desarrollar. Tiene tiempo. ¿Cuántos van a hacer la asignación? Ya la estoy haciendo. ¿Ya la estás haciendo? ¿Te arrepentiste ya del disparate que hiciste? No, ¿por qué no le entregaste? No. Ya lo tenía bien desarrollado. Lo que pasa es que ya lo dijo usted, o sea, no quiero trabajar sus ideas, o sea... Ese sus tema ideas que en escogió ayuda, Douglas está bien interesante, igual que el que escogió Julio. Yo quisiera que tú hicieras, Julio, porque yo quiero ver qué rayos vas a hacer. Porque son textos raros, no lo cambiaste, ¿verdad? Te voy a comprar el libro de Enoch para que lo interpretes por mí con él. Creo que yo
agarré un versículo, pero era Judas 5. Sí, pero no puedes escaparlo, tienes que hacerlo. Pero en ese no habla, no hace Sí, referencia. sí, lo hace, tienes que interpretarlo, tienes que verlo. Entonces, son textos difíciles, pero eso es más reto para trabajarlo. Y más interesante porque entonces uno empieza a desarrollar. Cuando tú tienes algo difícil y lo puedes trabajar, tú empiezas a desarrollar más esa arte. Pero si Dios me ayudó a trabajar este texto, Dios me puede ayudar a trabajar cualquier texto. Porque va a ser bendecido. No te rindas, trabaja, porque te va a bendecir. ¿Okay? Billy, trabajaste. Nosotros tenemos una guerra en casa entre Ariana, yo y Elizabeth con el texto de Elizabeth. Te voy a grabar un día cuando estás predicando en casa. El texto de María. ¿Tienen buenas ideas? ¿De María y Marta? María y Marta. ¿Qué sacaste? Ha cambiado ya 5 temas diferentes. A ir evolucionando el texto. Anyway, vamos a verlo ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí aprendieron algo hoy? Más o menos los que están haciendo la asignación tienen la idea, porque yo vi la nota, están trabajando. Pues ya la próxima clase vamos a empezar con criptología. No falta esas clases son bien buenas, no falta ella. Usted va a salir, ahí sí que usted va a salir, se le va a abrir. Yo voy a empezar con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Okay? Después voy a ir al libro de Hebreos, después voy a ir al libro de Romanos. Yo voy a ir por todo el Nuevo Testamento y yo te voy a predicar a Jesús, pero dentro del contexto de cada libro. ¿Okay? Y cuando tú veas a Jesús en Marcos, eso te va a explotar la cabeza. Pero no se pierda eso va a ser súper interesante. Y usted va a ver que lo que estoy haciendo es la regla, eso estamos aplicando la regla. Y ahí vamos a ver cómo Marcos interpreta a Jesús a luz del Antiguo Testamento. Y eso te va a abrir el entendimiento. Y usted va a salir bendecido, amén. Anyway. ¿Vale la pena hacer esta clase? Amén. Okay. Pues vamos a seguir trabajando las clases. En el nombre de Jesús, vamos a poner de pie. Padre, te damos gracias por todas estas clases y todo lo que hemos compartido.